Hola, ¿qué tal? Reciban un saludo, esperando se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra aplicación. Estamos implementando pues el CRUD dentro de una aplicación de React Native. Hasta el momento pues hemos agregado la parte de agregar nuevos documentos a nuestra colección. Estamos trabajando nuestra aplicación React Native vinculada con Firebase, y dentro de Firebase nosotros tenemos nuestra base de datos, a través de la cual nosotros vamos verificando que esos documentos que nosotros vamos agregando, pues se vayan a ir reflejando dentro de nuestro Firestore. Vamos a ir a nuestra base de datos. Vamos a ver nuestra colección de usuarios. Bueno, me parece que me equivoqué de proyecto. Vamos a ver si es este. Y aquí está perfectamente. Entonces tenemos todos aquí nuestros documentos, y esos mismos documentos son los que se han agregado a través de nuestro formulario de agregar una nueva cuenta, y el listado de usuarios pues es el que nosotros ahorita estamos precisamente observando. Bueno, pues la idea es que, por ejemplo, una vez que nosotros tenemos un listado, pues podamos navegar entre los diferentes usuarios, y que pues una vez que identifiquemos alguno, pues podamos ver a detalle la información vinculada a este usuario. Así que nos vamos a ir a nuestra carpeta de pantallas, de screens, y nos vamos al Users List. Y en él lo que vamos a hacer es agregar algunas características dentro del list item que nos permitan, por ejemplo, invocar alguna función o hacer una nueva consulta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hemos entonces agregado aquí nuestro list item. Vamos a agregar, por ejemplo, un divider que nos permita observar, por ejemplo, que entre usuario y usuario va a haber una división que sea una línea, ¿okay? Que es la que nosotros estamos observando en este momento. Y también lo que vamos a hacer es agregar un evento onPress. ¿Okay? Y ahora necesitamos vincular una función anónima a este. Muy bien, entonces resulta que nosotros ahora, si ustedes observan, cada vez que ya pasamos, en este caso estamos trabajando con la interfaz web, cada vez que pasamos el puntero del mouse sobre el listado de usuarios, pues lo que se observa es que el puntero ya ha cambiado, ya no se muestra como texto simple y sencillamente, sino más bien como un botón, ¿ok? O una liga, un vínculo. La idea es que cuando nosotros demos clic en uno de estos, cuando demos toque, bueno, pues abra los datos de ese usuario. Para ello, pues evidentemente necesitamos agregar una nueva pantalla a través de la cual pues sea visible los datos de su usuario. Vamos a utilizar, vamos a reutilizar, perdón, el formulario precisamente de registro, que es donde básicamente nosotros capturamos los datos de un nuevo usuario, y en este caso lo que vamos a hacer es ahí recuperar esa información. Así que vamos a utilizar este código y vamos a agregar un nuevo archivo que se llame user detail screen.js, y vamos a pegar ahí nuestro código. Hay que cambiar aquí el nombre y vamos a poner user, vamos a ver, user, que decimos, sí, user detail screen. Perfecto. Muy bien, ya tenemos ahí nuestra nueva pantalla. Necesitamos agregarla a nuestra pila de navegación. Acuérdense que estamos aquí dentro de Navigator, tenemos el lado de Stack Navigator, y necesitamos agregar esa nueva pantalla a nuestra pila de navegación.
Y ahora va a ser user. Vamos a ver. Va a ser user detail, por ejemplo. Ya no va a ser user list. Va a ser user detail. Y aquí, evidentemente, va a haber un nuevo componente que se va a user detail screen. Evidentemente también lo tenemos que importar. Y en la parte superior, user detail. Está. Y lo mismo aquí, user detail screen. Muy bien. Entonces ya hemos agregado esta nueva pantalla a nuestra pila de navegación, de tal manera que ahora sí podemos hacer uso de esta pantalla dentro de la aplicación. La idea sería que cuando nosotros, nuevamente, cuando nosotros demos token a uno de estos usuarios que están en nuestra lista, pues nos lleve precisamente a un formulario donde nosotros podamos observar a detalle los datos que están guardados en nuestro React, en nuestro Firestore, en la colección de usuarios. ¿Ok? Muy bien, vamos a la vista de User Detail Screen y vamos a modificar aquí, pues porque evidentemente ya no tenemos la misma información y aquí va a ser, vamos a ponerle así, información del usuario. ¿Ok? ¿Qué otra cosa vamos a poner? Aquí nuestra flechita para regresar. Está perfectamente un input. Vamos a quitarle esto de entrada. Nada más vamos a de entrada verificar que efectivamente vamos a comentar. Okay. Estamos comentando. Y lo mismo vamos a hacer con estos states. Perfectamente. Y en este caso, pues no necesitamos este contexto. Muy bien, muy bien. Y obviamente aquí pues no hemos hecho ningún, ¿cómo se dice? Ninguna petición. Vamos a ver. Muy bien, entonces ya tenemos ahí nuestro formulario. Y pues ahora lo que necesitamos es de alguna manera identificar el usuario y los datos que se van a vaciar en el formulario de detalles del usuario. ¿Ok? Así que vamos aquí al evento onPress que tenemos en nuestra lista de usuarios. ¿Ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Decimos, queremos que cuando nosotros demos un toque dentro de uno de estos, pues nos vayamos inmediatamente a el detalle del usuario. Así que vamos a utilizar el navigation, punto navigate. Y aquí nosotros invocamos precisamente el nombre de la pantalla que nosotros queremos visualizar, que en este caso sería el user detail, si no me recuerdo. Vamos aquí en el outstack. Acá está user detail. Y de la misma manera lo invocamos acá. Y pues evidentemente ahora lo que pasaría es que cada vez que yo toque en uno de estos vamos a ir al formulario, como lo estamos viendo a continuación. Ok. Regreso y doy aquí. Y bueno, la idea es que en este momento pues lo único que pasa es que me lleva a esa pantalla, pero pues necesitamos precisamente cargar la información del usuario en el cual nosotros dimos pues, un toque, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues necesitamos pasar información de una pantalla, de un screen hacia otro, ¿ok?
Y eso lo podemos hacer a través de algo que se llama los parámetros, ¿ok? Y eso lo metemos dentro de Navigate como parte de un parámetro de entrada. En este caso, lo que nosotros vamos a pasar va a ser uno o varios valores. Y vamos a crear una referencia. En este caso, por ejemplo, vamos a crear una referencia que se llame user ID. Y lo que nosotros vamos a pasar en este caso sería el user.id del documento donde hemos dado clic. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros creamos nuestro listado, agregamos un key a cada uno de los ítems que se agregaban y ese identificador es el que proviene de la base de datos, es decir, cada uno de estos identificadores de documento. Pues lo mismo es lo que nosotros necesitamos pasar como un parámetro para que dentro de nuestra otra pantalla pues nosotros podamos identificar quién es el usuario, cuál es el identificador del documento del cual nosotros queremos extraer la información del usuario. ¿Sabe? Lo tenemos y así de esta manera nosotros hemos pasado un parámetro a través de navigation. Ahorita pues no hemos hecho uso de este parámetro dentro de nuestra formulario de información del usuario y evidentemente lo que tendríamos que hacer precisamente es recuperar ese identificador, pero ahora dentro de este formulario. Vamos entonces dentro de User Detail Screen y lo que vamos a hacer va a ser una primer prueba. Vamos a ver cómo recuperar ese parámetro que nos acaba que nos acabamos de enviar a través de Navigation una vez que estábamos en el User List Screen. ¿Okay? Vamos a crear entonces pues una constante. Vamos a crear aquí una constante. Le vamos a poner como nombre ID. Ya saben que bueno, esto más bien es un objeto. Y vamos a utilizar algo que se llama route. ¿Okay? Punto params. Punto el nombre o la referencia que nosotros creamos en la otra pantalla. Para que nosotros podamos utilizar route, necesitamos agregar ese parámetro junto con navigation. Así que nosotros agregamos aquí route. ¿Ok? Entonces con eso, aparentemente ya recuperaríamos ese parámetro que pasamos por navigation y se lo asignamos al objeto ID. ¿De qué manera podríamos constatar que esto se realizó de manera correcta? Pues mandamos, por ejemplo, a imprimir en consola ese objeto. ¿Ok? Lo tenemos. Y vamos aquí a abrir nuestra consola. Vamos a la lista de usuarios. Bueno, vamos a comentar también esta parte para que no nos llene aquí de basura. Bueno, no es basura, sino son pruebas que nosotros vamos realizando para precisamente ver que todo va funcionando bien. Ahora sí, lista de usuarios. Y resulta que ahora cada vez que yo toque o clic en este caso a uno de los ítems que identifica a uno de los usuarios, tendría que mandarme al formulario de detalles del usuario y en la consola tendría que salir su identificador. ¿Ok? Y es lo que está ocurriendo. Observen, ya me abrió mi formulario y me manda un identificador. Si yo busco este identificador dentro de mi base de datos, tendría que corresponder al de María. Ok, vamos a ver. Ya tenía terminación con 74 y dentro de mi base de datos el documento que termina con 74 es este y aquí se muestran los datos de María precisamente. Y así cada uno de los usuarios, si ahora yo doy clic o toque aquí donde dice Juliana Peralta, pues ya me muestra un nuevo identificador, este termina con 2YN. Si yo voy aquí a mi colección y busco el que termina con 2YN, pues ahora veo que precisamente corresponde la información, sale con el identificador del usuario al que yo le di toque o clic. ¿Ok? Perfecto, entonces yo ya de alguna manera recupero esa referencia, ese identificador a través del cual ahora sí yo estoy en posibilidad de crear
una consulta en mi base de datos de Firebase, en mi Firestore, y buscar un documento que corresponda con ese identificador para recuperar todos esos datos y vaciarlos en mi formulario. Muy bien, pues dado que voy a hacer una consulta en mi base de datos, ya necesito importar el Firebase, ya lo tengo ahí, ya no necesito otra cosa. Perdón, estoy en otra pantalla ahora sí. Necesito entonces ahora sí dentro de User Details Screen insertar mi componente para conexión a base de datos. Entonces ahí pongo import Firebase from y la ubicación de mi archivo de configuración de base de datos. Ok, ahí está perfecto. Y ya aquí dentro, una vez que yo ya recuperé el identificador, pues lo que necesito es hacer precisamente una consulta. Vamos a hacer nuestra consulta. Para ello vamos a crear un nuevo objeto y este objeto le vamos a llamar getUserById. ¿Okay? ¿Qué es lo que pretendemos hacer con este objeto? Pues hacer precisamente nuestra consulta. ¿Okay? Ponemos aquí nuestra función anónima, pero necesitamos generar esta consulta a través de un identificador, de un paso de parámetro que sería un identificador. Ese identificador ya lo hemos recuperado y almacenado en el objeto ID y de esa manera, coincidentemente se llama nuestro parámetro de entrada de esta función que se llama getUserById. ¿Qué vamos a hacer dentro de nuestra función? Pues vamos a crear nuestra consulta. Vamos a ponerle dbref y le vamos a decir firebase.db.collection. Es decir, queremos realizar una consulta a la colección de usuarios, pero lo único que queremos es recuperar un solo documento. Y como parámetro de este método doc, lo que nosotros necesitamos pasar es el identificador del documento. Muy bien, pues ya tenemos ahí la consulta. Ahora necesitamos, por ejemplo, recuperar el documento propiamente dicho a partir de esa consulta. Para ello, pues necesitamos hacer solamente invocar el método get. Lo único que estamos haciendo es apuntar a ese documento, pero no lo hemos recuperado hasta que le decimos get. ¿Vale? Pues aparentemente ya quedó. Sin embargo, recuerden que toda petición a base de datos, dado que estamos trabajando y con un servicio BaaS que está en la nube, pues no es, ¿cómo se dice? No está garantizado que la disponibilidad sea de 100%. Debemos siempre considerar que hay un porcentaje de fallo, de error o de lo que sea. Y por lo tanto, pues la petición a base de datos tiene que ser de manera asíncrona. ¿Okay? Así que recuerden que necesitamos agregar la palabra async para indicar que lo que a continuación viene dentro de esta función va a ser una petición asíncrona porque estamos solicitando un documento a base de datos. Y solamente así podemos utilizar también await. Estamos a la espera de la respuesta de una promesa, ¿vale? Que es resultado de una petición que hacemos de manera síncrona a la base de datos. Ya quedó ahí, digamos que configurada nuestra solicitud y ahora sí lo que necesitamos es precisamente efectuar, ¿no? esta petición y eso lo tenemos que hacer a través del método useEffect, ¿vale? Del componente, perdón, useEffect. Así que necesitamos acá insertar este componente y le decimos useEffect, que es parte de la biblioteca de React. Ahí está. Aquí venimos y decimos useEffect, ¿ok? Nuestra función anónima
Y lo único que vamos a hacer, acuérdense que aquí también tenemos nuestro arreglo de nuestra lista de salida, es invocar precisamente esa función. Y recuerden que el paso de parámetros es el identificador del documento que queremos. ¿Por qué no podemos meter esto directamente aquí? Pues porque no podemos realizar peticiones asíncronas dentro de useEffect, ¿okay? Directamente, pero sí lo podemos hacer a través de una función en este caso. ¿Ok? Ya quedó listo. Pues vamos a ver si está funcionando, si recuperamos la información. Para ello vamos a mandar a imprimir aquí el resultado de esa petición. Y ya tenemos ahí aparentemente ya, digamos que configurada nuestra petición. Vamos a abrir aquí nuestra consola y vamos a dar toque o clic en el primero de los usuarios. Y ya, digamos que ahí ya, ¿cómo se llama? Ya se está viendo el identificador del documento, pero aquí nos está recuperando un objeto vacío. Vamos a ver por qué está recuperando un objeto vacío y no un objeto con la información del documento. Estamos revisando rápidamente aquí. Aquí está el problema. Es que el await no va en Firebase, sino más bien va a donde realmente se está realizando la petición cuando estamos invocando get. Vamos a revisar rápidamente. Y observen que ahora lo que está regresando es un arreglo, un listado de objetos. Quiere decir que ahora sí ya está, digamos que vaciando la información que nosotros necesitamos. ¿Ok? Vamos a ver. Pero no queremos el listado de objetos. Lo que nosotros necesitamos es la información. ¿Vale? Y eso lo utilizamos, eso lo recuperamos a través del método data. Así que si ahora vengo acá y doy toque ahí, observen que ahora lo que me está recuperando precisamente es un arreglo con la información de mi usuario. Es decir, yo ya puedo acceder a cada uno de estos campos para recuperarlos y meterlos aquí dentro de estos, ¿cómo se llama? Dentro de estos inputs. Muy bien, entonces no es entendido. Pues ahora sí yo ya puedo reutilizar de esta información que he recuperado de mi base de datos y meterla a los inputs. Y eso lo voy a hacer, y eso lo tengo que hacer a través de los states. Ahora recuerden que los states me permiten asociar en este caso un objeto con un método que asigna un valor a ese objeto y utilizarlo dentro de de mis componentes. En este caso sería dentro de un input y asociarlo con ese input, ¿sale? Con el valor de cada uno de estos inputs. Pues ya tenía previamente entonces mis states. Lo único que voy a hacer es reutilizarlos. ¿Ok? Ahí ya están definidos. ¿Vale? Ya están, digamos ahí, ya, ya están en el código. Ya quitamos el comentario. Y lo único que tendría que hacer ahora sería precisamente en alguna parte de mi código asignar el valor que yo he recuperado. Y ese valor pues viene de la base de datos. Y el método, perdón, y la función en este caso getUserById es la que se encarga precisamente de recuperar esa información. ¿Sale? Cuando yo mandé a imprimir en consola los datos recuperados, pues me los mostró sin problema. Es entonces aquí donde yo tengo que asociar cada uno de los states que he definido aquí en la parte superior con el valor recuperado en base de datos. Así que para asignar el valor al nombre, pues lo que invoco es el método setName y entre paréntesis coloco el valor asociado a ese state. En este caso, si yo checo mi listado, el valor recuperado en base de datos se llama name, ¿vale? Y viene de doc. Así que tengo que invocar doc.name.
Perdón, aquí me equivoqué, no puede ser doc.name porque está dentro de un array lock en data. Vamos a declarar aquí otro objeto que se va a llamar user para que sea más fácil y voy a ponerle doc.data, así. Y aquí en esta parte voy a decir user.name, ¿sale? Porque ya estoy accediendo al campo de ese arreglo de datos. Y lo mismo va a pasar para los otros tres valores. Set, ¿qué eran? Set email. No, perdón, le puse set mail. Set mail. Le vamos a poner user email. Y finalmente set password. E invocamos el valor del campo password. Perfecto. Entonces, dentro de nuestro, dentro de nuestra función getUserById, ya nosotros hemos vinculado los valores recuperados de cada campo con un state. Y ahora yo puedo utilizar ese state de dentro de mis componentes. En este caso sería dentro del input. Ya los tenía previamente asociados, así que lo único que tengo que hacer es comentar aquí el código. ¿Por qué no lo había dejado comentado desde el inicio? Porque lo que quería ver primero es hacer las pruebas, ¿no? Y ahí está listo. Entonces resulta que ahora ya estoy aquí dentro del listado de usuarios. Cuando yo doy toque, pues ahora tendría que recuperarme precisamente la información de cada uno de los usuarios. Así que veo el nombre, el email y aquí está la contraseña. Obviamente no se observa porque tiene Secure Text Entry. Si yo lo comento, por ejemplo, ahora tendría que verse esa contraseña. Aquí está. Y así para cada uno de los usuarios. Por ejemplo, en el caso de Alejandra Fernández, ella no tiene contraseña, podríamos agregársela aquí. Y así, si nosotros introducimos más información, pues esta podríamos actualizarla. Así que en lugar de que ahora diga, por ejemplo, crear cuenta, nosotros podríamos aquí poner actualizar. Ahí está. Y ya se muestra el botón actualizar. Y la idea sería que ahora cuando yo consulte esta información, puedo tener la posibilidad de modificarla o incluso en algún momento dado, pues eliminar ese registro. ¿Ok? Pero eso lo haremos en el siguiente video. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en la próxima.